Podemos ver, Joaquín, el 4D y, a ver, Milton, vos decías, el PDF dice que utilicemos EQ si es necesario, pero... Bueno, está perfecto igual, ¿eh? No, Milton, no te preocupes. Siempre y cuando eh, más o menos respete la consigna, si no dice nada particular, no, ni te preocupes. Voy a decir una pavada, pero evidentemente el programa tiene que hacer lo que tiene que hacer, y si no dice ninguna cosa particular como, no sé, tenés que usar filter, y lo ideal es que, bueno, si te dice, che, tenés que implementarlo con filter, y hay que usar filter. O tenés que hacerlo con pattern matching y no con EQ, fantástico. Si dice, es como una recomendación así general, no, como te salga, diría yo, nada más. Así que sí. Bueno, podemos saltar al 4D, si les parece. Si les parece a todos, todas. Ya que... pumba, bien. Y acá. El 4D, 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 4D. Bien. Entonces, el 4 arrancando desde el principio era sinónimo de tipos, tipos algebraicos. Esto más o menos lo repasamos. Perfecto. Entonces vamos a tener estas definiciones de tipos que creo que las podría ir copiando probablemente porque nos va a hacer falta. Qué embole. Esa y... esto se va a formatear. O sea, que se va a formatear mal es decir poco. A ver si puedo... como que espacio y reemplazarlo por nada. Más o menos. No importa. Acá no sale tan mal. Y... perdón, ya voy. Bueno, entonces, implementar los tipos, fantástico. Esto, estamos bien. Ahora, quizá lo que me gustaría hacer es, a ver si puedo, ahí, y acá, ¿sí? Perdón, así no me pierdo el chat. Ahí está. Estoy con eso. Estoy fantástico. Bien. Bueno, entonces los escucho y los leo ahora. Ok. Eso por un lado. Bien, entonces después es, ¿cuál es el tipo de constructor docente? Eso es algo que los escucho. Total, eso lo iba a preguntar seguro. Y después mi siguiente pregunta es si, capaz que a vos, Joaquín, si tenés el C y cuál es la duda sobre el D. Así particularmente, como para hacer la cosa ágil. Del tipo docente, ajá, bueno, lo bueno de eso es que, como siempre vemos, es que es algo que podemos como... de hecho esto dice... me había quedado cualquier cosa, ahí está. No tengo... Perdón, a ver, tienen que ir a buscar el tipo carrera por acá. ¿Dónde está el tipo carrera? Claro, ahora sí. Eso que dijo Aldana me gustó un poco más, me convenció un poco más. Ahí vemos por qué. Bien, perdón, ahora sí podemos arrancar. Ahora que tengo lo básico. Claro, fíjate que, porque nos pregunta cuál es el tipo del conductor docente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? De nuevo, docente, a diferencia de decane, toma un argumento. Como toma un argumento, al menos docente va a pasar a tener este tipo. Va a pasar a tener el tipo. ¿Cómo? O sea,
tomo algo que no sé todavía qué es y devuelvo algo del tipo persona, que es el que estoy construyendo, ¿no? Y lo siguiente que hay que darse cuenta es, bueno, ese algo tiene tipo cargo. Así que podemos reemplazar el signo de pregunta por cargo. Y, por ejemplo, llegamos al mismo tipo de lo que había sugerido Aldana. Así que, ¿sí? Bueno, fantástico. ¿Querés pasarte la implementación del C, Joaquín? Y así eh, repensamos sobre eso y vemos cómo atacamos el D. No sé si alguien tiene también, bueno, no voy a decir el D para compartir, pero si alguien ya puede empezar a tirar ideas sobre el D, puede estar peor. Entonces, a ver. ¿Cuántos doc? ¿Qué era lo que había que hacer? A ver. Es importante siempre arrancar leyendo bien el enunciado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tenemos una lista de personas, tenemos un cargo, y dado una lista de esas personas del cargo, devuelve la cantidad de docentes que hay en esa lista que poseen ese cargo. Bueno, fantástico. Entonces, a ver si esto compila. A mí capaz que me falta algún tipo. Claro. Q. Ahí está, fantástico. Bien. Entonces, a ver. Si... bueno, veo que ya hay una cantidad interesante de versiones, así que ahí las chumeamos. Repasando esta rápidamente, si no tenemos personas, bueno, la cantidad que vamos a tener va a ser 0, ¿no? Así que nada que, nada que objetar ahí, diría. ¿Sí? Ustedes interrúmpanme, ¿no? Si hay algo que no cierra o me preguntan. Después, si la persona que tenemos, ¿no? Es decir, hasta acá tenemos una persona en la lista de personas, y más aún, este pattern matching que estamos haciendo acá, nos dice la persona es un docente. ¿Sí? Si el cargo de la persona, ¿no? Porque, de nuevo, docente, el argumento que toma, el primer y único argumento, es de tipo cargo. Así que si yo pregunto acá, ¿qué tipo tiene K? ¿Ustedes qué me responden? Claro, fantástico. Fantástico, Joaquín. K tiene tipo cargo. ¿Y C qué tipo tiene? Perdón. Claro, buenísimo. C tiene tipo cargo. Así que como tenemos dos cosas de tipo cargo, las podríamos comparar. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si el cargo de este docente, ¿no? Es como que acá estamos agarrando un docente particular, digamos. Si el cargo de ese docente es igual al cargo que estamos buscando, de acá está igualdad, vamos a sumar 1 a la cantidad de, de otros docentes con ese cargo que vayamos a calcular. Si fuera el caso de que no es igual, ¿no? Entonces, simplemente no sumamos 1. ¿Sí? Hasta acá estamos todos, más o menos en el mismo entendimiento. Los escucho y los leo, ¿eh? Creo que los escucho, sí. A un momento pensé que tenía apagado el volumen. Buenísimo. ¿Qué significa esta ecuación acá? Pregunto yo. ¿Qué es esta última ecuación? Si me la tuviesen que describir con palabras. Para cualquier constructor que sea distinto de docente y que te cargo. Claro, es como que acá, de alguna forma, lo que estamos diciendo es, che, la persona esa que está en el tope de la lista o que justo ahora estás considerando, no es un docente, y como no es un docente, ya está, no hay nada más que hacer, simplemente no vamos a contar nada. Así que, buenísimo.
Entonces este era el ejercicio 4C. Bien, entonces estamos acá, hasta acá estamos de acuerdo. Entonces ahora queremos implementar de alguna manera lo mismo, ¿no? Es decir, el prototipo de la función va a ser el mismo, pongámosle prima. El prototipo de la función va a ser el mismo, pero lo que queremos de alguna forma contar, ¿sí? Perdón, la implementación que queremos dar es usando filter, ¿sí? Entonces, una cosa que deberíamos primero pensar o tener claro es cuál es el tipo de filter, porque si encima no sabemos el tipo de filter, se complica. Entonces pregunto, ¿cuál es el tipo de filter? Que esto, por las dudas, no es tampoco que uno tenga que sabérselo de memoria, ¿no? Son cosas que uno revisa en internet todo el tiempo. Pero bueno, pregunto igual. Me gustó eso que dijo Milton, está perfecto. De hecho, esto tanto que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Que básicamente el filter, ¿qué hace? Nos dice, che, dado una función que nos va a decir, quédate con este elemento, no te quedes con este elemento, ¿no? La función esta hace esto, es como básicamente como un selector. A esta lista inicial la va a recortar, posiblemente, para dejarnos una lista posiblemente más chica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos usar filter acá? ¿Qué ideas tenemos? Yo, por ejemplo, si fuera por escribir qué es lo que querríamos hacer, ¿no? Que a mí me parece que está bueno. El primer paso para mí sería filtrar la lista XS con las personas que son docentes. Ese podría ser un primer paso. Y ya tenemos filtrar la lista de personas que son docentes. ¿Qué podríamos hacer después? Eso que dijiste está bueno, me gusta. Es decir, yo capaz que estaba pensando, como un tercer paso es, dada la lista final, tomamos o aplicamos length. ¿Sí? Y la que yo decía como punto 2 es, fíjense que acá yo dije filtrar solo los docentes, ¿no? O sea, nos quedamos solo con los que son docentes. En una segunda filtrada, ¿sí? Y después vemos si se puede mejorar un poco, sería filtrar de entre los docentes aquellos que tienen cargo C, ¿sí? Quizá estos dos pasitos después los podemos como colapsar en uno, ¿no? Pero si lo hacemos pasito a pasito, este podrá ser un plan de acción, llamémosle, ¿sí? Así que, vamos de a poco. Primero queríamos... sí, igual ojo, Joaquín, puede ser que después podamos hacer todo con un solo filter. Yo lo que digo es, siempre está bueno a veces programar, no se trata a veces de dar la solución óptima de golpe, sino, sobre todo encima, en esta etapa en la que estamos como aprendiendo también, es, che, demos una solución, puede ser un primer approach o un primer acercamiento a la solución final, pero que al menos nos ayude a entender qué anda pasando. Y después vemos si podemos simplificarla. Pero por eso está bueno a veces, para mí, esta listita de pasos a hacer que nos escribimos recién, está bueno porque medio nos ordena, o por lo menos a mí me ordena un poco. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir el punto 1? ¿Cómo filtramos esta primera? ¿Ya? ¿Cómo podemos usar filter para esto? Les escucho ideas.
De hecho, bueno, mientras ustedes piensan, yo creo que una cosa que puedo hacer es, por ejemplo, punto 1, va a haber alguna definición. Pues vamos a tener punto. Ok, eso que decís, Milton. Yo se me ocurrió lo siguiente, pero va muy por ahí. Que es, queremos usar filter, queremos aplicárselo a XS. La primera función podría ser es docente, ¿no? Es decir, como para no complicarnos. ¿Y cómo podemos definir es docente? ¿Qué tipo tiene? ¿O qué tipo nos convendría que tenga es docente? Esa que sí, Joaquín, me parece que está buena, totalmente. Es decir, es docente va a ser una función que, dada una persona, nos dice si es docente o no. Y lo bueno de estas funciones, que de alguna forma son como que responden a un patrón general, que son las que nos dicen si determinado constructor es el que esperamos o no. Digo, es docente, al final del día va a ser hacer un pattern matching, ¿no? Sobre, por ejemplo, si el constructor es docente y devolver true y devolver false en cualquier otro caso. Y fíjense que así como existe es docente, también uno puede implementar todo el resto, tipo es decane, es no docente y así. Pasa que la pregunta ahí con eso que escribí Joaquín es, ¿quién es X? ¿No? Y además que recordá que docente tiene tipo como funcional. Entonces, esa comparación que vos querés hacer, el problema que tiene es que para que docente sea comparable, tiene que tener asociado un cargo. ¿Sí? Docente, así como lo escribiste, como que le falta ese cargo, digamos. ¿Sí? De hecho, lo que escribió Milton está bueno en ese sentido. Porque fíjate que él escribe, che, docente con el cargo C, y esos son los que voy a estar buscando. ¿Sí? De hecho, esa solución que pone ahí está muy piola. Pero bueno, déjenme seguir un poquito con esto. Entonces acá podemos escribir docente algún cargo C, porque no importa de momento, va a ser true, y en cualquier otro caso va a ser false. ¿Sí? O sea que esto a priori, todavía acá nos faltan pasos, pero acá ya podríamos aplicar el length, ¿no? Por supuesto, todavía faltan filtrar más cosas, pero digo, podríamos aplicar el length para ver que esto al menos compila. ¿Ok? O sea que, si venimos acá, si compilamos, esto compila de 10. ¿Cuál es el problema con esta implementación? Que si ponemos docente, ya no me acuerdo los cargos, docente titular, ¿esto qué tipo tiene? Yo le pido el tipo ahora. Bien, bien, dale. Fantástico. Impecable. Bueno, listo. Buenísimo. Entonces ahora puedo repetir mi pregunta. Esto de cuántos prima de lista docente de asociado. ¿Qué nos va a devolver esto? Primero, ¿qué tipo tiene si aplico esto así? Bien, o sea, esto tiene tipo int y efectivamente, como vos decís, Joaquín, nos va a devolver 4, ¿por qué? Porque solo estamos filtrando
por los que son docentes o no. Todavía no estamos considerando que el cargo además tiene que coincidir. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos más o menos en la misma. Bien, entonces está bueno esto, y por eso me gustó ir por este camino, y lo que había dicho Milton estaba muy bueno también. Claro, Franco, tenemos el paso 1 y el 3, tal cual. Nos falta filtrar exactamente por el 2. Y entonces lo que yo decía era, che, ahora una posibilidad es, en lugar de hacer el paso 2, llamémosle paso 1', ¿no? Y a es docente le podríamos agregar algo más de información. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora queremos filtrarla? Es docente, pero que además nos devuelva true si el cargo, déjame escribir así, si, si el cargo C' coincide con el cargo C. ¿Cómo podemos implementar, cómo podemos refinar esta función ahora? Claro, está bueno. Yo creo que eso está genial. ¿Cómo sabemos que va a volver acá? Yo acá les creo que probablemente este caso, lo único que tengamos que hacer es agregarle que efectivamente esta ecuación ahora toma dos argumentos, nada más. Y ahora acá, ¿qué estamos? Yo creo que lo que escribió Joaquín está bueno, ¿no? A ver qué les parece esto. Si ponemos C igual a C', medio que ya restamos, ¿o no? Porque si los cargos no coincidieran, nos va a dar false, en cuyo caso es lo que queríamos, y si el cargo coincide, nos va a dar true. Entonces, esta es docente, nos viene fantástico. No sé cómo la ven. ¿Y ahora qué tenemos que acomodar? ¿O no hay que acomodar más nada? ¿Cómo lo ven? ¿Qué deberíamos? O si yo compilo, esto compila. Siempre igual compilar a uno no le... Ajá, yo estoy de acuerdo con Joaquín y cuidado, Julián, porque una cosa que pasa, pero perdón porque esto yo lo hice rápido, ay, que esto es culpa mía. Fijémonos que es docente, ahora toma dos cosas, ¿no? Y la función de filter, ¿sí? Nos bajamos un poquito. El primer argumento de filter es una función que toma una cosa, ¿sí? Es decir que acá lo que pasa es que nos está sobrando este argumento. Pero pará, no hay problema. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo tiene es docente de C? Otra pregunta también es, antes incluso, ¿qué tipo tiene C? Acá hay dos preguntas. ¿Qué tipo tiene C y qué tipo tiene es docente aplicado a C? C es docente. Quizá, esperen, vamos por parte, porque acá me perdí con los iguales. Claro, C tiene tipo car. Entendí lo que pusiste, Joaquín. Bien, no lo he entendido. Estoy de acuerdo. Creo que varios dijeron que C tiene tipo cargo. Eso es genial porque de hecho nos lo dice el prototipo este, ¿no? Es el segundo argumento de la función tiene tipo cargo y ese es C. Bien. Y ahora, es docente
tiene este tipo. E docente tiene este tipo. Si nosotros le aplicamos C solamente, ¿no? Entonces fíjense que lo que pasa es que perdemos esta parte nomás. Es decir, el tipo de es docente de C va a ser este. Va a ser tomar una persona y devolver un booleano. ¿Más o menos? Como... ¿Sí? Y fíjense que entonces esto nos calza justo, porque el filter de alguna forma nos quedaría así. Este filter reemplazando el A, digo, ¿no? Nos quedaría. Pasamos una función que va de persona en bool, es decir, si ponemos acá paréntesis, así, y le aplicamos el C, esto, ¿no? Le pasamos una función que va de persona en bool. Entonces eso significa que la lista esta de qué tiene que ser. La lista de los que es el segundo argumento, digo. La lista de qué nos quedan. Tal cual, ¿no? O sea, porque el A, si estamos diciendo que el A es persona, bueno, entonces acá tiene que ser persona y acá tiene que ser persona. Entonces, persona, persona. Persona. Es genial porque la lista XS tiene tipo lista de personas. O sea que todo esto va a tener tipo lista de personas y el length no va a tomar, va a llevar de esa lista de personas, nos la va a convertir en un integer. Así que bueno, fantástico. Compilamos, esto anda de 10, y si ahora probamos el ejemplo de antes, que nos daba 4, ahora ¿qué sería lo correcto que nos devuelva? De hecho, ya puedo imprimir esa lista, cosa que la tengamos a mano. Pero caramba. La lista esa de docente, no me acuerdo, estaba como por acá. Entonces, para esta lista, si pedimos cantidad de docentes asociados, ¿qué nos va a devolver? Claro, nos debería devolver 1, ¿no? Y efectivamente es lo que pasa. Y si escribimos titular, genial. Así que, bueno, eso. Estamos con esta definición. Quizá acá lo interesante a pensar era esto, para mí, aunque siempre a mí me ayuda mucho a ordenarme, es intentar pensar de a pasitos, más allá de que acá había que usar filter, ¿no? Y eso era como una restricción. Siempre está bueno pensar de a pasito, armarse como un plan de cómo uno iría modificando los datos que tiene para convertirlos en el dato que uno espera. Sobre todo cuando hay listas, hay mucho de esto de, bueno, primero la filtro, después la mapeo a otro tipo, después la vuelvo a filtrar quizá, y así. Así que, bueno, no sé si con eso más o menos estás, Joaquín, y digo, pregunto en general igual, pero como vos preguntaste por este. Fantástico, che. Fantástico. No sé con qué otro quieren que sigamos. Los leo, ¿eh? Y si no, quizá puedo elegir uno. Perdón. Bueno, el del árbol, pues también.
No, pero más o menos igual, ¿eh? Más o menos. Eh, Quizá antes que el del árbol, que entiendo el del árbol es... uy, que entiendo que el del árbol es un punto estrella. Quizá uno que estaría bueno es... Bueno, este el de la lista de asociación está piola. Eh, sí, quizá es medio el que ustedes quieran, lamentablemente. Porque agarraría... tengo dos o tres que me parecen interesantes y no tenemos tantísimo tiempo, lamentablemente. De todas maneras, bueno, esto igual seguramente están también charlando en la otra sala, así que eso está piola. Pero bueno, che, nadie tiene un ejercicio para proponer. Si no, podemos ir al del árbol, como decía Joaquín. Eso seguro. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, sí. Nos vemos, Tomás. Que ande muy bien. Che, bueno, si. Sí, yo tengo baño. Si, ¿cómo es? Eh, si nadie tiene ninguno para proponer, podemos chusmear algo del árbol. Por supuesto que sí. Así que yo hasta que lo copie y lo acomode, tienen, tienen ese tiempo. Y si no, vemos algo de este. Bueno, vamos con esto entonces. ¿Compiló? Bien. Bueno, ¿y pensaste alguno en particular, Joaquín? O yo quizá una primera pregunta que tengo inmediatamente y que no va a ser sorpresa para nadie es ¿qué tipo tiene hoja? Al final es siempre la misma pregunta, digamos. ¿Qué tipo tiene hoja y qué tipo tiene rama? Eso es algo que yo primero quisiera saber y mientras piensan eso, voy leyéndola. Hoja sería como una lista vacía y rama sería como un constructor de caso recursivo, ¿no? Ajá, Algo así. pero sí, estoy de acuerdo, pero fíjate que tenemos el tipo acá, ¿no? Así que uno podría, más allá de esta intuición que es correcta, Polifórmico. O sea, claro, uno podría dar el tipo, digamos. Pero la intuición es correcta. Evidentemente, hoja es una especie de caso base y rama es esta parte inductiva del tipo. Totalmente de acuerdo. O parte recursiva, perdón, del tipo. Sí, sí, sí. Pero yo decía los tipos concretos. Tipo de hoja, tipo de rama. Primero algo que hay que hacer. Y yo mientras sigo leyéndola. Uh. Bueno, podemos copiar ya. No hace falta copiar tanto. Eh, A sería. Claro, claro, yo digo que, por ejemplo, si les pregunto cuál es el tipo de la lista vacía, ¿no? Si yo ahora doy enter, ¿qué me va a aparecer? ¿Qué tipo va a tener la lista vacía?
Claro, ¿no? Como creo que Rodrigo tiró una buena idea ahí. ¿Por qué? Porque la lista vacía, a priori, no, como no tiene ningún elemento, tiene de alguna forma esto de que, bueno, como no sé qué elemento hay adentro, será lista de A. Hasta que define exactamente cuál es, ¿no? No voy a saber. Lo mismo que si me pregunto el tipo del pegar, ¿no? El pegar de listas. ¿Qué tipo va a tener el pegar de listas? ¿Qué tipo tiene esto? Fíjense que acá no sabemos qué elementos va a pegar. Llegó el pegar, ¿no? O sea que lo podemos probar. Y el pegar, ¿qué nos dice? Nos dice, che, yo todavía no sé los elementos que voy a tener en mi lista, ¿no? Así que voy a tomar algo de tipo A, porque todavía no sé cuál es el tipo, una lista de esas cosas del mismo tipo, porque las listas solo tienen cosas del mismo tipo. No es que en una lista vas a tener true mezclado con bool o qué sé yo. True mezclado con un 3 o eso no existe. Y dado eso te devuelvo. ¿Sí? ¿Esto tiene un poco de sentido? ¿Cómo lo ven? Me pareció Milton como que te cayó ahí alguna ficha, o no sé si fue eso, pero... ¿Sí? Es decir, por supuesto, fíjense que una vez nosotros decimos, che, lo que yo quiero pegar es, por ejemplo, true, entonces ahora sí, la lista va a ser de booleanos, porque ya fijé un poco de información, digamos. Es como que lista de A. Sí, ojo ahí en lista de A. Ah, no estoy seguro de entender por esa anotación, perdón. Pero si lo podés escribir de otra manera, Milton, te estaría piola. Mientras tanto, quizá lo importante acá a darse cuenta es que como el tipo de las listas es polimórfico, ¿no? Es decir, que puede tener cualquier tipo adentro, ¿sí? Y lo que pasa es que si uno le pregunta el tipo a eso, te dice, che, bueno, vos dame cualquier elemento de A, una lista de esos elementos, y yo te devuelvo una lista de esos elementos, ¿sí? Pero hasta que uno no sabe, por eso yo recién puse el caso acá de que decía, che, quiero agregar true a alguna lista. Inmediatamente yo pongo true, la lista ahora va a tener que ser de booleanos, porque no hay otra posibilidad, sería. ¿Sí? Lo mismo que, siguiendo con el ejemplo, si yo ponía no docente, creo que era, ¿sí? No, perdón, decane. Ahí está. Si yo quería agregar un decano a una lista, inmediatamente decano es de tipo persona, así que ahora la única chance es tomar una lista de personas y entonces voy a devolver una lista de personas. ¿Sí? Profe, o sea Entonces, que árbol sería como árbol A sería como ramas y A sería como un dato que hace más o menos referencia a la concatenación, así. Eso quise escribir. Sí, sí, o estoy confundido. ah, para ver, vamos a poco porque me pareció interesante lo que está diciendo. ¿Hoja? ¿Dijiste algo sobre hoja? No. ¿O qué tipo tendría? No, sobre árbol A, que sería como una rama hacia el resto, y Claro, A como que concatena ambos, ¿no? Como sí, el A este acá es de que todavía no sabes el tipo de los elementos de adentro del árbol. Sería solo eso. ¿Sí? sí, sí, sí. Que solo eso no es poco, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, si quisieras un árbol, para que podamos comparar. Supongamos que tuviéramos un árbol de int, ¿no? Entonces, tendríamos cada una de las ramas, izquierda y derecha, son árboles de int, y el dato que va en el medio
es un int. ¿Sí? Entonces, en este tipo, el tipo de los elementitos que carga el árbol es int, y en este caso está genérico, es cualquier A. ¿Sí? Ah, está así, ahí entendí. ¿Sí? De hecho, déjame ponerle a este, porque si no se nos va a quejar. ¿Sí? Entonces, si nos preguntamos el tipo de hoja, ¿no? O hagamos esto acá, vayamos a árbol int. Si yo me pregunto el tipo de hoja i y rama i, ¿qué tipo va a tener cada uno de estos constructores? ¿Qué es una hoja i? ¿Qué tipo tiene esto? ¿Cómo lo ven? Yo acá creo que estaba pensando que Joaquín tiró la piedra y... eso que decís, Rodrigo... Cuidado, ¿no? Porque lo que deberíamos poner acá es un tipo. Y por ahí lo que estás describiendo vos, Rodrigo, son valores, ¿no? O más o menos. Por eso, yo digo que vayamos más despacio. Pensemos en este. Olvidémonos de ese árbol genérico y pensemos en este árbol. ¿Sí? Que de alguna forma este árbol es esto, ¿no? Es como que uno tiene, como que tiene rama I, ¿no? Por ejemplo, esto. A ver, así. Aquí está. Es como que este árbol tiene, no sé, por ejemplo, tiene 7 y tiene como, qué sé yo, árbol izquierda, qué sé yo, hoja, ¿no? Hoja I y hoja I y es, todo esto estaría construido por rama, es como que si fuera este es rama I, ¿no? Una cosa así. ¿No? El árbol I, los objetitos de alguna forma, los valores tienen esta forma. ¿Sí? Y por supuesto, si uno de living show, ¿cómo escribiríamos ese? Ese lo escribiríamos como rama I, ¿sí? Necesito, sí, medio un pixel art, medio fisura. Sería como esto: hoja I y hoja I. Este arbolito, ¿no? Gráficamente es este otro. ¿Sí? Y qué sé yo, uno acá, en lugar de tener una hoja, podría tener otro árbol. Así que uno podría tener rama I, qué sé yo, 8, hoja I, hoja I, hoja I. Oh, más o menos. ¿Sí? Un elemento que se va armando como un árbol. ¿Cómo nos construimos este árbol que yo dibujé? ¿Cómo lo construimos acá en Haskell, digo? Como, digo, seguro que la rama principal, ¿qué tiene en el árbol izquierdo? La pregunta es, ¿qué tiene en el árbol izquierdo? ¿Cuál es el elemento? ¿Y qué tiene en el árbol derecho? Es una buena pregunta. Fijémonos que de la definición, la hoja
no carga ninguna información, ¿no? Es decir, la hoja es como el final del árbol, digamos. Y la rama es justamente cuando se va ramificando la cosa. De hecho, claro, estoy totalmente de acuerdo con eso que escribieron ahí Joaquín y Milton. Creo que las dos versiones son las mismas, salvo por detalles de... ¡Oh, qué boludo que soy! Esto volvió, se trabó para la bosta. Y tenía el Emacs ahí, me quiero, boludo. Sí, se de boludo. Perdón, cerré todo sin querer. Ahí, y en realidad acá es fórmula 1, no, 2. Ahí está. Perdón, ahí está, bueno. Ahí. Bien. Entonces ahora sí. Ahí está, voy a comprarlo. Voy a comprar la versión de 1200. Hoja y rama y rama y. Ahí está. Pues sí, este que construimos acá es exactamente este, que está bien, empezamos con una rama que tiene al 7, el árbol izquierdo es simplemente una hoja, el árbol derecho es a su vez otro árbol interesante que tiene una rama que tiene al 8 y tiene 2 hojitas, nada más. ¿Sí? Entonces, pregunto, de nuevo, ¿qué tipo tiene hoja I y qué tipo tiene rama I? Fíjense que es algo que deberíamos poder averiguar de la definición esta del tipo, ¿no? No es como algo que va a salir de algún otro lado o alguna noción intuitiva un poco rara, digamos. De ver este tipo, deberíamos poder saber cuál es, de ver la definición esta del tipo, digo, deberíamos poder saber cuál es el tipo de esto. Claro, Joaquín, fíjate que yo puedo preguntar, che, una cosa que dijimos era que todos los constructores, cada vez que definimos un tipo con data, cada uno de los constructores, es decir, en este caso hoja I y rama I, sí o sí construyen algo del tipo árbol int. Lo único que cambia, que hace variar el tipo, es si tiene información de más o no. Entonces, hoja I no tiene información de más, pero rama I sí. Entonces, el tipo de hoja int es simplemente, de hoja I es árbol int. ¿Por qué? Porque, claro, y la hoja equivale como si fuese a la lista vacía o incluso al caso base de este tipo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tipamos hoja I, nos dice, che, claro, una hoja ya es un árbol. ¿Sí? Es el árbol vacío, podemos pensar, como decías vos, Rodrigo. Mi siguiente pregunta es, ¿qué pasa si yo hago rama I acá? ¿Qué me devuelve? Y fíjense que de ver el tipo, nosotros deberíamos poder construir eso. ¿Sí? O sea, deberíamos poder averiguar cuál es el tipo. Ajá, y un poco más preciso, Rodrigo. Por ejemplo, una pregunta que yo podría empezar haciendo es, ¿cuántos argumentos toma rama I? ¿Cuántas cosas hay que darle para que efectivamente nos construya un árbol int? Rodrigo dice 3. El resto de la gente, o los que quedamos vivos por acá, ¿qué dicen? Bueno, estoy de acuerdo con que son 3. Es decir que, fíjese que como sabemos que son 3, porque toma 1, 2, 3, entonces acá podemos
puedo agregar estas flechas, porque vamos a tomar un argumento, un argumento, otro argumento, y lo que va a devolver, porque estos constructores siempre devuelven el tipo que los está definiendo, va a devolver algo de tipo árbol int. Entonces ahora yo me pregunto, ¿cuál es el tipo de cada uno de estos argumentos? El primero es árbol int, después int y después tipo árbol int. El primero árbol int, ¿estoy de acuerdo? El segundo, Int, tal cual, fantástico. árbol ¿Y el int. tercero? Claro, genial. Totalmente de acuerdo. Entonces, de hecho, si le pedimos el tipo a RAMI, nos tira exactamente ese. Que fíjense que es como lo estábamos construyendo antes. Era RAMI, tenía que tomar un árbol, ¿no? Un int y después otro árbol. Y así fue que lo fuimos construyendo. ¿Ok? Entonces, y ahora fíjense que podemos aplicar medio lo mismo acá. ¿Qué tipo va a tener hoja? Si nos movemos ahora a esta versión más abstracta de la definición. Yo diría que evidentemente va a tener tipo árbol, ¿sí? Y parecido a como pasa con las listas, como todavía no sabemos el tipo de las cosas que tiene adentro, entonces va a tener tipo árbol de A, porque simplemente no sabemos. ¿Sí? ¿Qué les parece esto? ¿Cómo lo...? Fíjense que si bien parece... Ah, sí, perdón, igual no es que nos fuimos, estoy como yendo y viniendo, Rodrigo, pero es una buena pregunta. Sí me quería referir a esta definición de árbol, intentando relacionarlo con lo que acabamos de tipar. De hecho, quizá podría traer esto para acá, para así lo tenemos a mano, ¿no? Que era hoja y tiene tipo árbol int, ¿no? Así que no es loco pensar que hoja va a tener tipo árbol de A. Es como toda la definición del tipo, ¿no? Y entonces también pregunto, igual que antes quizá, ¿cuántos argumentos toma rama? Claro, tal cual. ¿Por qué? Porque acá no hay que dejarse engañar, y acá los paréntesis juegan un papel importante, ¿no? Es rama toma un árbol de A, toma un A y otro árbol de A. Así que, claro, tal cual, va a ser esto, ¿sí? Va a ser eso que escribiste, Rodrigo, pero es importante esto, ¿no? Y devuelve, claro, devuelve un árbol de A. Tal cual, efectivamente así. De hecho, si nosotros tipamos rama, es exactamente el tipo que estabas diciendo, Rodrigo. Tal cual. Tal cual, tal cual. De hecho, este que acabamos de escribir recién, ¿no? Nos vemos, Joaquín. Abrazo. Este que escribimos recién, lo podríamos escribir, déjenme igual que le ponga The Living Show, para ver si lo podemos ver. Este que escribimos con la versión que era solo tomaba enteros, si le borramos y usamos los constructores estos, ¿no? Hoja y rama, esto funciona lo más bien. ¿Por qué? Porque esta definición, la de árbol, no tiene ninguna fijo.
Funciona tanto como para 7 y 8, como si pusiéramos true y false. ¿Sí? Y más o menos, ¿eh? Hoja aporta solo, yo diría, la información que te dice este árbol está vacío. Nada más. Parecido a como pasa con las listas. Por eso decía que está muy de la mano de ser un caso base de la definición del tipo este, digamos. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, cuestión que, y yo ya creo que estamos fundidos, pero entonces, ¿se les ocurren los dos casos de pattern matching que hay acá? A ver, te leo, Milton. Entonces, dependiendo de la función que tenemos que ver, es caso base. Bueno, está bueno eso de decir, Milton. Me parece que es incluso más simple que eso. Pero está bueno eso que escribiste igual. Claro, tal cual así. Es decir, el primer caso de pattern matching es que sea simplemente una hoja. Si es una hoja, no tiene elementos, así que como vos decís, devolveremos 0. El otro caso de pattern matching es que sea una rama. Y acá es donde no hay que olvidarse que una rama toma 3 cosas. Así que toma un árbol izquierdo, un elemento, digámosle, y un árbol derecho. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si queremos contar, parecido a como pasaba con las listas, si queremos contar cuántos elementos totales hay en este árbol, entonces seguro que vamos, como tenemos este E, claro, como tenemos este E, ¿cuál, Rodrigo? Como tenemos este E, vamos a tener que sumar 1, ¿sí? ¿Y a qué resultados? Y bueno, a los resultados de decir, che, ¿cuántos elementos tiene el árbol izquierdo más cuántos elementos tiene el árbol derecho? Y eso es lo que había escrito ahí Milton y que estaba fantástico. De hecho, ahora si venimos acá y a, a este ejemplo que tenemos escrito acá le hacemos along, esto nos devuelve 2. ¿Por qué? Porque los únicos elementos que hay acá son true y false. Y nada más. ¿Sí? Quizá en esta parte aceleramos vertiginosamente, pero bueno, creo que igual ya estamos bastante quemados, diría. Yo al menos. ¿Sí? No sé si tienen algún último pregunta o comentario, y si no, yo creo que ya es momento de cortar, diría. Sí, en el otro Meet ya Estaban por acá, nos estaban observando. Recién hace 1 minuto a 2 minutos lo sumo. No, todo bien. Bueno, buenísimo. Bueno, no sé si buenísimo. Estamos acá. También estuvimos viendo el along en el otro Meet. Bien. Sí, nosotros saltamos a ese en realidad porque también había como por ahí algún otro tipo de duda. Pero antes hicimos el 4, 6 y D. Sí. Che, bueno, una cosa que seguro puedo hacer es cortar la grabación.